Un propietario encubierto ve a una empleada soltera ayudar a su hija discapacitada a bailar. Le da el restaurante. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el comedor vacío del café de Estella mientras Elena Ramírez atravesaba las pesadas puertas de cristal. Sus gastadas zapatillas chirriando contra el suelo pulido. A las 5:47 de la mañana ya llevaba 13 minutos de retraso. Un hecho que normalmente la provocaría pánico. Pero hoy, como la mayoría de las mañanas recientes, había pasado 20 minutos extras ayudando a su hijo Miguel, de 8 años, a realizar su rutina matutina. Miguel me necesitaba. Se susurró a sí misma el mismo mantra que la había acompañado durante los 3 años de maternidad soltera desde el accidente de su marido. Miguel no era como los demás niños. Nacido con trastorno del espectro autista, requirió paciencia, comprensión y un tipo de amor que iba más allá de las palabras. Algunas mañanas no soportaba la textura de su uniforme escolar. Otros días, el sonido de la cafetera le provocaba una sobrecarga sensorial. Hoy lo peor había sido la sensación que sentía en los dedos de los cordones de sus zapatos. Elena se ató su largo cabello negro en una cola de caballo ordenada y se alisó el uniforme, un sencillo vestido negro que había visto mejores días, pero que siempre estaba limpio y planchado. Se movía con la silenciosa eficiencia de alguien que había aprendido a aprovechar cada segundo. En su bolso había un billete de $20 cuidadosamente calculado para comestibles, un puñado de cupones que había recortado del periódico de ayer y una foto de Miguel sonriendo en la playa. Uno de los raros momentos en los que el mundo no le resultó demasiado abrumador. Bueno, miren quién decidió honrarnos con su presencia. Una voz aguda vino desde detrás de la estación de la azafata. Tina Morrison estaba de pie con sus brazos cruzados y sus uñas perfectamente cuidadas tamborileaban contra su portapapeles. A los 42 años, había trabajado en Estellas Café durante casi 8 años, más tiempo que nadie, excepto el propio señor Dalton. Su cabello rubio siempre estaba peinado en un elaborado recogido que sugería que pertenecía a un lugar mucho más glamoroso que un café de barrio. Llevaba su posición de anfitriona como una corona, saludando a ciertos clientes con falsa calidez mientras trataba a otros, especialmente al personal, con un desdén apenas disimulado. Lo siento, Tina. Miguel tuvo una mañana difícil y la salvó. Tina lo interrumpió, haciendo un gesto dramático al mirar su reloj de oro. Puede que el señor Dalton no esté aquí para ver su pequeña costumbre de entrar cuando le place, pero a algunos de nosotros realmente nos importa la reputación de este lugar. Elena se mordió la lengua, una habilidad que había perfeccionado después de años de tratar con clientes difíciles y colegas aún más difíciles. Ella sabía que Tina buscaba más poder en el restaurante, especialmente con los rumores que circulaban sobre la mala salud del señor Dalton y su posible retiro. El propietario de 73 años había construido Estellas Café desde la nada hace 30 años, convirtiéndolo en el corazón de su pequeña comunidad, pero había estado ausente durante meses, dejando las operaciones diarias a su gerente regional y creando un vacío de poder que tanto Tina como el gerente asistente, Mark, estaban ansiosos por llenar. Elaine está aquí ahora, ¿no? Gritó Mark Chin desde detrás de la máquina de café. Su voz tenía la autoridad suficiente para recordarle a todos su posición. A sus 35 años, Mark tenía la complexión delgada de alguien que pasaba su tiempo libre en el gimnasio y la mirada calculadora de alguien que siempre busca su próxima oportunidad. Había trabajado en el café durante 5 años, ascendiendo desde mesero hasta subgerente y tenía la mirada puesta en objetivos mucho más altos. Pero la defensa que Mark hizo de Elena no nació de la bondad. Fue estratégico. Había aprendido que parecer justo y razonable hacía que la gente confiara en él, una cualidad que planeaba aprovechar cuando llegara el momento de convencer al gerente regional de que merecía dirigir el restaurante. No dejes que vuelva a suceder, murmuró Tina, volviendo su atención a su portapapeles, donde guardaba notas detalladas sobre las deficiencias percibidas de cada miembro del personal. Elena asintió y se apresuró a fichar, con el corazón todavía acelerado por la confrontación. Tomó su bloc de pedidos y su bolígrafo,
Comprobó que su sección estuviera preparada correctamente y comenzó el ritual habitual de prepararse para otro día. Este trabajo no era glamoroso, pero era estable, y las propinas, cuando eran buenas, ayudaban a cubrir las sesiones de terapia de Miguel y los alimentos especiales que podía tolerar. La hora punta de la mañana empezó exactamente a las 7:15 de la mañana, como había sucedido durante años. Elena se movía entre sus mesas con gracia práctica, recordando exactamente cómo le gustaba el café a la señora Patterson, 2 de azúcar y crema extra, que el señor Williams siempre pedía el mismo sándwich de pavó, pero nunca recordaba especificar que no llevara cebolla, y que la pareja de ancianos en la mesa 6 había estado casada durante 52 años y todavía se tomaban de la mano mientras comían. Elena llamó a la señora Patterson, una maestra jubilada que había estado viniendo a casa de Estella todos los martes y jueves durante los últimos 4 años. ¿Cómo está ese dulce niño tuyo? El rostro de Elena se iluminó. La primera sonrisa genuina que logró esbozar en toda la mañana. Lo está haciendo muy bien, señora Patterson. Su maestra dice que ha estado participando más en las actividades de clase. La semana pasada, incluso se ofreció como voluntario para ayudar a regar las plantas del aula. Eso es maravilloso, querida. Estás haciendo un buen trabajo con él. Estos momentos, estas conexiones con los clientes habituales que la habían visto luchar y celebrar pequeñas victorias eran lo que hacía que el trabajo fuera llevadero. Elena tenía un don para hacer que las personas se sintieran vistas y valoradas. Recordó sus historias, sus preferencias, sus días malos y sus días buenos. Ella nunca los hizo sentir apresurados, incluso durante las horas más ocupadas. Pero su calidez y popularidad entre los clientes solo intensificaron el resentimiento de Tina y Mark. Observaron cómo las mesas de Elena dejaban propinas más grandes a medida que los clientes solicitaban específicamente su sección y las reseñas en línea la mencionaban por su nombre. Ella piensa que es tan especial. Tina le susurró a Mark durante el almuerzo, su voz destilaba veneno, actuando como si fuera la dueña del lugar. Mark asintió, pero sus pensamientos eran más calculados. La popularidad de Elena entre los clientes la hacía valiosa, pero también la hacía peligrosa. Si el gerente regional estaba buscando a alguien para ascender cuando el señor Dalton renunció oficialmente, las cualidades naturales de liderazgo de Elena y su lealtad al cliente podrían convertirla en una candidata. Hay que hacer algo, dijo Mark en voz baja, mientras su mente ya analizaba las posibilidades. Ninguno de los dos notó al hombre tranquilo con mono que había comenzado a trapear cerca de su conversación. Sus movimientos eran lentos y metódicos mientras limpiaba el mismo lugar 3 veces mientras escuchaba cada palabra. El turno de la tarde tuvo su ritmo habitual. Clientes habituales, turistas y lugareños tomando comidas rápidas. Elena se movió a través de todo ello con la misma atención cuidadosa, mientras sus propinas se acumulaban constantemente en el bolsillo de su delantal. Cada dólar representaba algo. Alimentos, servicios públicos, la terapia ocupacional de Miguel, el pequeño fondo de emergencia que estaba tratando desesperadamente de construir. A medida que avanzaba el día, notaba los comentarios cada vez más agudos de Tina y las escaleras calculadoras de Mark. El ambiente en el restaurante había cambiado en los últimos meses, volviéndose más tenso y competitivo. El personal, que alguna vez había trabajado junto como un equipo, ahora parecía dividido en facciones, todos esperando ver qué sucedería cuando el señor Dalton finalmente tomara su decisión sobre el futuro del restaurante. Elena intentó mantenerse al margen del drama, concentrándose en sus clientes y su hijo, pero podía sentir la tensión creciendo como una tormenta en el horizonte. Ella no tenía forma de saber que el silencioso conserje que había empezado a trabajar allí hacía apenas 2 semanas estaba observando todo, tomando nota cuidadosa de quien mostraba amabilidad y quien mostraba ambición, quien se preocupaba por los clientes y quien se preocupaba solo por sí mismo. Cuando terminó su turno y Elena contó sus propinas, 43 pesos, suficientes para comprar alimentos y tal vez un pequeño obsequio para Miguel, sintió la mezcla familiar de agotamiento y gratitud que definía sus días.
El mañana traería nuevos desafíos, nuevos desaires por parte de Tina, nuevos movimientos estratégicos por parte de Mark y nuevos momentos de conexión con los clientes que se habían convertido en familia. Ella no tenía idea de que sus silenciosos actos de bondad estaban siendo observados por alguien que tenía el poder de cambiar su vida para siempre, o que la tormenta que se estaba gestando a su alrededor estaba a punto de volverse mucho más peligrosa de lo que ella podía imaginar. Henry Dalton se movió lentamente a través del armario de suministros. Sus manos artríticas temblaban ligeramente mientras organizaba los artículos de limpieza que no necesitaban ser organizados. Para cualquiera que lo observara, parecía exactamente lo que se suponía que era. Un conserje tranquilo y mayor de unos 60 años que necesitaba este trabajo para llegar a fin de mes. Su cabello gris estaba despeinado, su ropa estaba gastada pero limpia, y sus hombros mostraban la ligera curvatura de alguien que ha pasado años inclinado sobre trapeadores y escobas. Pero debajo de la fachada cuidadosamente construida, sus agudos ojos azules no pasaban nada por alto. Desde hacía 2 semanas, observaba su amado restaurante a través del lente del anonimato, viendo cosas que habían permanecido ocultas durante sus 30 años como el respetado propietario de Estellas Café. El plan había nacido de la desesperación y la esperanza en igual medida. Después de su ataque cardíaco hace 4 meses, seguido de semanas de recuperación y una creciente presión de su hija para jubilarse, Henry se dio cuenta de que necesitaba tomar la decisión más importante de su vida empresarial. ¿Quién heredaría su legado? Pero, ¿cómo podría elegir cuando ya no sabía quiénes eran realmente sus empleados? Necesito verlos como realmente son. Se lo había dicho a su médico durante su último chequeo, no como lo hacen cuando el jefe está mirando. El disfraz había sido sorprendentemente fácil. Un barbero diferente, algo de ropa vieja de una tienda de segunda mano y una identidad falsa con referencias de un empleador anterior ficticio. Su gerente regional, Janet Murphy, había contratado a Henry Williams. Sin una segunda mirada. Después de todo, era difícil encontrar buenos conserjes, y este era barato. Ahora, mientras empujaba su carrito por el comedor, Henry observaba a Mark y Smo con un proveedor de alimentos, su voz suave como la miel mientras negociaba lo que parecía ser un trato legítimo. Pero Henry había estado en este negocio el tiempo suficiente para reconocer las señales sutiles. La forma en que los ojos de Mark se movieron alrededor antes de aceptar el sobre que claramente era más que un recibo, el apretón de manos que duró un instante demasiado. Siempre es un placer hacer negocios contigo, Mark, dijo el proveedor con una sonrisa molesta. Estoy seguro de que cuando gestiones este lugar oficialmente, tendremos un acuerdo aún mejor. La sonrisa de Mark era tan aguda como un cuchillo. Digamos que aprecio la lealtad y recuerdo quiénes son mis amigos. La mandíbula de Henry se tensó, pero continuó fregando, invisible como a menudo lo eran los trabajadores de servicios para la gente que se consideraba importante. Este era su restaurante, construido con su sudor y sus sueños, y Mark ya lo trataba como su cajero automático personal. En la estación de anfitriona, Tina estaba realizando su propia actuación para Janet Murphy, quien estaba haciendo una de sus visitas semanales. La voz de Tina tenía el tono de práctica de alguien que había ensayado esta conversación. Simplemente creo que es importante que quien tome el control entienda la historia de este lugar. Tina estaba diciendo que sus uñas cuidadas trazaban patrones en su portapapeles. He estado aquí más tiempo que nadie, excepto el propio señor Dalton. Conozco a cada cliente habitual, a cada proveedor, cada pequeño detalle que hace que este lugar funcione sin problemas. Janet asintió cortésmente, pero Henry pudo ver el cálculo en los ojos del gerente regional. Ella estaba escuchando las propuestas de todos, reuniendo información para la recomendación que finalmente le haría a él, o más bien al hombre que ella creía que todavía se estaba recuperando en casa. ¿Qué pasa con Elena? Janet preguntó casualmente. He notado que recibe excelentes críticas de clientes en línea. La sonrisa de Tina se volvió tensa. Oh, Elena es bastante dulce, pero no es confiable. Siempre llega tarde por los problemas de su hijo. Y entre usted y yo,
Algunos otros miembros del personal han expresado su preocupación por su manejo del dinero. El agarre de Henry se hizo más fuerte en el mango de su trapeador. A Tina le resultaba muy fácil mentir, dicho con la confianza de alguien que nunca había esperado ser desafiado. Ya veo, anotó Janet. ¿Qué tipo de preocupaciones? Nada probado, por supuesto, continuó Tina, bajando la voz a un susurro confidencial. Pero ha habido discrepancias en las propinas. Y Mark mencionó haberla visto embolsarse el cambio extra de los clientes. No hemos querido darle mucha importancia debido a su situación con el niño con necesidades especiales. A Henry le costó todo el autocontrol no revelarse allí mismo. Elena Ramírez era la empleada más honesta que había tenido. Y allí estaba Tina sembrando dudas con una manipulación magistral. La tarde trajo una visita inesperada que lo cambió todo. Henry estaba limpiando mesas cerca de la ventana cuando vio la camioneta para sillas de ruedas detenerse afuera. Se le encogió el corazón al ver a su hija Sara ayudar a su nieta Lily, de 7 años, a salir del vehículo. Lily había sido la luz de su vida antes del accidente que le dejó las piernas paralizadas. Peor aún, le arrebató a su madre en el mismo choque. Durante meses después, Lily se había refugiado en el silencio, su personalidad, antes brillante, empañada por el trauma y la pérdida. Sara, abrumada por su propio dolor y los desafíos de criar sola a un niño con discapacidad, había estado trayendo a Lily al café de vez en cuando, con la esperanza de que un entorno familiar. Ayuda. Henry se colocó para observar desde la puerta de la cocina cómo Sara acomodaba a Lily en una mesa de la esquina, con su carita seria y retraída. A las 7, Lily debería haber estado charlando y riendo, pero se sentó tranquilamente en su colorida silla de ruedas, con su cabello oscuro cayéndole sobre la cara como una cortina. «Hola, cariño», dijo una voz cálida, y Henry sintió que se le cortaba la respiración al acercarse Elena a la mesa. Observó a su nieta levantar la vista. Era la primera vez en semanas que hacía contacto visual con alguien. «Soy Elena», continuó agachándose hasta el nivel de los ojos de Lily. «Tengo un niño pequeño más o menos de tu edad. Se llama Miguel, y a veces también se asusta en lugares nuevos. ¿Te gustaría ver la carta de postres especiales? Tenemos fotos de todos los sabores de helado». Algo mágico ocurrió entonces. Los labios de Lily se curvaron en una pequeña sonrisa, apenas visible, pero Henry la vio. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras observaba pacientemente a Elena mostrarle cada foto a Lily, dejándola tomarse su tiempo para señalar el helado de galleta con chispas de chocolate. «Excelente elección», dijo Elena con seriedad. «Ese también es el favorito de mi hijo. Dice que las chispas de chocolate son como pequeñas sorpresas escondidas en el helado». Durante la siguiente hora, Henry vio a su nieta cobrar vida de una manera que no había visto desde antes del accidente. Elena los controlaba con frecuencia, sin apurarse ni rondar, pero de alguna manera sabiendo exactamente cuando Lily necesitaba aliento o espacio. Cuando se fueron, Lily se despidió con la mano, realmente lo hizo, y Henry tuvo que entrar al almacén para recomponerse. Había encontrado su respuesta. En medio de las intrigas de Mark y la manipulación de Tina, Elena Ramírez estaba haciendo silenciosamente exactamente lo que su restaurante siempre había estado destinado a ser, un lugar donde las personas eran valoradas, cuidadas y tratadas como familia. Ahora solo tenía que descubrir cómo protegerla de la tormenta que se avecinaba. El primer ataque se produjo un martes por la mañana, camuflado en un informe rutinario. Elena estaba en la estación de servicio, contando sus propinas del turno de la noche anterior con la misma precisión que aplicaba a todo en su vida. 47 pesos, suficiente para cubrir la sesión de terapia sensorial de Miguel esta semana y tal vez una pequeña compra de comestibles. Dobló los billetes cuidadosamente y los colocó en el sobre de propinas, escribiendo su nombre claramente en el frente, como lo había hecho cientos de veces antes. «Elena». La voz de Tina cortó la calma de la mañana como una espada. «Necesitamos hablar». Algo en el tono de Tina hizo que a Elena se le encogiera el estómago.
Se giró y encontró a Tina y a Mark de pie detrás de ella, con expresiones serias y frías. Mark sostenía un portapapeles y los dedos perfectamente cuidados de Tina tamborileaban contra sus brazos cruzados. Hubo una queja sobre dinero faltante del fondo de propinas, dijo Mark, y su voz tenía el peso oficial de su puesto de asistente de gerente. Varios servidores han reportado discrepancias. El mundo de Elena se inclinó. ¿Falta dinero? No entiendo. $23 de la piscina del domingo por la noche, continuó Tina, con su voz llena de falsa preocupación. Y otros 15 a partir del viernes. Las matemáticas no cuadran, Elena. Pero siempre cuento todo correctamente, protestó Elena, bajando la voz. Pongo mis propinas en el sobre y nunca toco el dinero de nadie. Mark suspiró profundamente, como decepcionado, pero no sorprendido. Mira, sabemos que andas justo de dinero en casa. La terapia de Miguel, las facturas médicas. Entendemos la presión que tienes. La insinuación golpeó a Elena como un puñetazo. La acusaban de robar, de quitarle dinero a sus compañeros que trabajaban tan duro como ella. Le temblaron las manos. Jamás le robaría a nadie, susurró con la voz entrecortada. Esos son mis compañeros de trabajo. Este trabajo lo es todo para mí. Desde el otro lado del comedor, Henry observaba la confrontación mientras limpiaba lentamente las mesas que ya estaban limpias. Apretó la mandíbula al observar la crueldad calculada del ataque. Él mismo había estado contando las propinas de Elena, notando su meticulosa honestidad, y sabía exactamente dónde habían ido a parar esos dólares faltantes al bolsillo de Mark durante su cuidadosamente orquestada conciliación de las propinas. No estamos diciendo que hayas hecho nada intencionalmente, dijo Tina con falsa dulzura. Quizás solo te equivocaste al contar. Sucede cuando la gente se distrae con problemas personales. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero se mantuvo firme. Puedes mostrarme las grabaciones de seguridad o dejarme hablar directamente con los demás servidores. Mark intercambió una mirada significativa con Tina. Las cámaras de la trastienda han tenido problemas técnicos últimamente, y no podemos permitir que confrontes a otros miembros del personal por esto. Crearía un ambiente de trabajo hostil. Entonces no hay pruebas, dijo Elena en voz baja. Tampoco hay pruebas de que no las hayas tomado. Tina respondió bruscamente. Considéralo una advertencia verbal. Si hay más discrepancias, tendremos que escalar esto a la empresa. Elena asintió aturdida y se alejó, sintiendo que las piernas le fallaban. Llegó al baño de personal antes de que las lágrimas le brotaran. Sollozos silenciosos que le sacudieron todo el cuerpo. Este trabajo no era solo su ingreso. Era su sustento. Sin él, no podía pagar la terapia de Miguel. Su pequeño apartamento, la rutina cuidadosa que mantenía su mundo estable. Los ataques se intensificaron durante las semanas siguientes con precisión quirúrgica. Elena llegó por su turno del miércoles para descubrir que su nombre había desaparecido misteriosamente del horario, a pesar de haber confirmado sus horas con Mark apenas unos días antes. Cuando ella lo cuestionó, él frunció el ceño mirando la pantalla de su computadora con una confusión practicada. «Qué extraño», dijo, escribiendo deliberadamente. «Aquí se muestra que solicitó el día libre para una cita médica». «¿Está segura de que no presentó una solicitud de tiempo libre?», insistió Elena, pero Mark ya negaba con la cabeza. «Lo siento, pero el horario ya está finalizado. Tina cubre su sección hoy. Puede recuperar algunas horas extra la próxima semana para compensarlo». El turno de baja le costó a Elena 60 pesos que no podía permitirse perder, pero discutir más solo la haría parecer difícil y poco confiable. La semana siguiente trajo una nueva humillación. Elena llegó al ajetreado turno del viernes por la noche y descubrió que todas sus mesas habituales, los clientes que la conocían, confiaban en ella y daban buenas propinas, habían sido reasignados a otros camareros. «Política corporativa», explicó Tina encogiéndose de hombros.
Los camareros deben rotar regularmente para garantizar la consistencia. Calidad del servicio. Esta noche trabajarás en la trastienda. Esta trastienda constaba de 4 mesas pequeñas cerca de la cocina, normalmente reservadas para comidas rápidas y clientes que no pensaban quedarse. Las propinas de Elena esa noche apenas le alcanzaban para la gasolina, pero el golpe llegó durante la 3ª semana de su campaña. Elena estaba preparando su sección cuando escuchó a Tina hablando con la señora Patterson, una de sus clientas habituales favoritas. ¡Ay, Elena! La voz de Tina llegó justo a tiempo. Últimamente ha tenido algunos problemas personales. Problemas familiares, ya sabes. Hemos tenido que hablar con ella sobre su actitud hacia los clientes. Parece distraída. Elena observó con horror cómo el rostro de la señora Patterson se ensombrecía por la confusión y la decepción. Cuando la anciana se sentó en otra sección, evitó por completo la mirada de Elena. Henry lo documentó todo. Cada manipulación, cada mentira, cada ataque calculado contra la reputación y el sustento de Elena. Vio a Elena adelgazar, ponerse más ansiosa, su calidez natural atenuada por el estrés constante. Empezó a cuestionar cada interacción, disculpándose innecesariamente, cumpliendo sus turnos con pies de plomo. El punto de quiebre llegó cuando Elena encontró una nota en su casillero escrita en papel membretado oficial del restaurante. Última advertencia. Debido a los continuos problemas de rendimiento y las quejas de los clientes, su situación laboral está bajo revisión. Cualquier otro incidente podría resultar en su despido inmediato. Elena miró la carta con las manos temblorosas. Nunca había recibido una sola queja legítima de un cliente en 3 años trabajando en Estellas. Sus evaluaciones de rendimiento siempre habían sido excelentes, pero ahora estaba atrapada en una pesadilla donde su sustento era sistemáticamente destruido por mentiras que no podía probar y acusaciones de las que no podía defenderse. Esa noche, Elena se sentó en su coche en el aparcamiento del restaurante después de su turno. Demasiado agotada emocionalmente para volver a casa inmediatamente, pensó en Miguel, que la esperaba con sus deberes y sus inocentes preguntas sobre su día. ¿Cómo podía explicar que el trabajo que amaba, los clientes que se habían convertido en su familia, se le escapaban por culpa de juegos que ni siquiera entendía? Dentro del restaurante, Henry terminó su rutina de limpieza con el corazón apesadumbrado. Ya había visto suficiente. Había sido cruel en sus 73 años, pero verla dirigida a alguien tan buena como Elena lo llenó de una rabia que lo sorprendió por su intensidad. Mañana, decidió que era hora de empezar a contraatacar. El sonido de risas que resonaba en el restaurante vacío a las 9:30 de la noche fue tan inesperado que Henry casi dejó caer el cubo de la fregona. La cafetería de Estella había cerrado hacía 1 hora. Los últimos clientes se habían ido hacía rato, y la mayoría del personal había terminado sus tareas de cierre. El comedor permanecía en una oscuridad pacífica, iluminado solo por el suave resplandor de las luces de la cocina y las farolas del exterior. Henry había estado trabajando hasta tarde, aprovechando las horas de silencio para limpiar a fondo los zócalos, una tarea que le daba una excusa para quedarse y observar. Durante 3 semanas, había visto a Tina y Mark destrozar sistemáticamente la reputación y la confianza de Elena. Esta noche, había planeado revisar las pruebas que había estado reuniendo, preparándose para la confrontación que sabía que se avecinaba. Pero esa risa, genuina, alegre, completamente fuera de lugar en el restaurante vacío, lo hizo detenerse. Provenía del comedor trasero, el espacio más pequeño que solía reservarse para fiestas privadas y asientos adicionales. Moviéndose en silencio, Henry se dirigió hacia el sonido, con el corazón acelerado. El comedor trasero tenía grandes ventanales que daban al estacionamiento, y podía ver luces tenues que se derramaban desde el espacio. Al acercarse, oyó música, algo suave y melódico que sonaba desde el altavoz de un teléfono. Se colocó en la puerta entre la cocina y la trastienda, oculto entre las sombras, pero capaz de verlo todo. Lo que presenció allí lo cambió para siempre. Elena se arrodilló junto a la silla de ruedas de Lily,
su rostro resplandeciente con una paciencia y ternura que dejó a Henry sin aliento. Su nieta, la niña que apenas había hablado ni sonreído desde la muerte de su madre, reía mientras Elena guiaba sus pequeñas manos con suaves movimientos en el aire. «Siente la música, cariño», dijo Elena en voz baja. «No se trata de mover las piernas. Bailar se trata de expresar lo que llevas en el corazón. Tus brazos pueden volar como pájaros. Tus manos pueden pintar cuadros en el aire». Los ojos de Lily brillaban de asombro mientras seguía los movimientos de Elena, sus delgados brazos trazando patrones con gracia. Por primera vez en meses, parecía la niña vibrante que Henry recordaba de antes del accidente. «¿Así?», preguntó Lily con voz clara y firme. Eran las palabras más largas que Henry le había oído decir desde la tragedia. «Perfecta», susurró Elena con lágrimas en los ojos. «Eres absolutamente perfecta, Lily. Bailas con todo tu espíritu». La visión de Henry se nubló al ver a Elena levantar con cuidado a Lily de su silla de ruedas, sosteniendo su pequeño cuerpo mientras se balanceaban juntas al ritmo de la música. Lily rodeó el cuello de Elena con sus brazos, con total confianza, completamente segura. «Mi mamá solía bailar conmigo», dijo Lily en voz baja, con el rostro pegado al hombro de Elena. «Apuesto a que era una hermosa bailarina», respondió Elena, continuando con sus suaves movimientos. «Y apuesto a que te está mirando ahora mismo, muy orgullosa de lo valiente y fuerte que eres. ¿De verdad lo crees?» «Lo sé. Las mamás nunca dejan de amar a sus bebés, incluso cuando ya no pueden estar con ellos». Henry tuvo que apoyarse contra la pared, abrumado por la profunda intimidad del momento. Esta era su nieta, la niña a la que había estado desesperado por alcanzar, por sanar, por ayudar. Floreciendo bajo el cuidado de una mujer que no pidió nada a cambio. Elena ya llevaba 2 semanas quedándose hasta tarde después de sus turnos. Se dio cuenta no por el pago de horas extras o reconocimiento, sino para pasar tiempo con una niña solitaria que necesitaba exactamente lo que Elena tenía para ofrecer. Amor y aceptación incondicional. «Elena», dijo Lily cuando terminó la canción, «¿bailarás conmigo otra vez mañana? Siempre y cuando tu tía diga que está bien. Bailaré contigo cuando quieras». Elena prometió acomodar suavemente a Lily nuevamente en su silla de ruedas. «Ojalá pudiera ser mi mamá», dijo Lily con la inocente honestidad de la infancia. El rostro de Elena se contrajo de emoción, pero enseguida se recompuso, acariciando el cabello de Lily con infinita ternura. «Tienes gente que te quiere muchísimo, cariño. Tu tía Sara, tu abuelo, todos los que se preocupan por ti, y yo siempre seré tu amiga que baila contigo». Mientras Elena empezaba a empacar sus cosas, preparándose para llevar a Lily de vuelta a donde Sara esperaba en el comedor principal, Henry oyó a su nieta tararear suavemente. Era la primera vez que hacía música desde el accidente. «Elena», llamó Lily al llegar a la puerta. «Sí, cariño. Ya no tengo miedo. Cuando estoy contigo, siento que puedo volar». Henry los vio desaparecer en el comedor principal, con una sensación desgarradora y sanadora a la vez. Durante meses, había visto a Lily encerrarse aún más en sí misma a pesar de los mejores esfuerzos de terapeutas, consejeros y familiares. Sin embargo, esta mujer, esta madre soltera con dificultades, que luchaba por sus propias batallas, había encontrado la llave del corazón de su nieta a través de la simple bondad y una conexión genuina. A la mañana siguiente, Henry llegó temprano a su turno de limpieza y encontró a Lily ya en su mesa habitual del rincón. Pero algo era diferente. Estaba sentada más erguida, con la mirada atenta y concentrada. Cuando Sara le trajo el desayuno, comió sin necesidad de que la convencieran. «Buenos días, Elena», gritó Lily alegremente cuando Elena llegó para su turno, y su voz resonó por todo el restaurante. El rostro de Elena se iluminó con la primera sonrisa genuina que Henry le había visto en semanas. «Buenos días, hermosa bailarina. ¿Listos para otro día de aventuras?». Lily asintió con entusiasmo, ya tomando la mano de Elena.
La transformación era notable, y no había pasado desapercibida para el resto del personal. ¿Qué le pasa a esa niña?, le murmuró Mark a Tina, observando la interacción con evidente fastidio. No ha sido más que callada y rara desde que empezó a venir. Ella probablemente la esté sobornando con postres extra, respondió Tina con desdén, arreglándose para quedar bien ante la familia. Pero Henry vio la verdad que Mark y Tina eran demasiado egoístas para reconocer. Elena no actuaba para beneficio de nadie. Simplemente estaba siendo ella misma, compasiva, cariñosa, genuina, y al hacerlo, estaba sanando el espíritu herido de su nieta, baile a baile. Esa noche, Henry tomó una decisión. Ya había visto suficiente. Elena Ramírez no solo era la mejor opción para heredar su restaurante. Era la única opción. Mañana comenzaría el proceso de revelar la verdad y asegurarse de que la mujer que le había devuelto la alegría a su nieta nunca más tendría que preocuparse por la seguridad laboral. Pero primero, tenía cuentas pendientes con Mark y Tina. La reunión de personal estaba convocada para el lunes a las 7 de la mañana, una hora antes de la apertura del restaurante. La voz de Janet Murphy al teléfono había sido inusualmente formal al contactar a cada empleado la noche anterior, informándoles que la asistencia era obligatoria y que se harían anuncios importantes sobre el futuro de la cafetería de Estella. Elena estaba sentada en la última fila de sillas, con el estómago revuelto de ansiedad. El último mes había sido una pesadilla de falsas acusaciones, manipulaciones programadas y conversaciones en voz baja que se interrumpían cada vez que entraba en una habitación. La carta de advertencia mecanografiada en su casillero le había dejado claro que su trabajo pendía de un hilo y estaba segura de que esta reunión significaría su despido. Había pasado el fin de semana preparando a Miguel para la posibilidad de que tuvieran que mudarse, de que ella tuviera que buscar trabajo en otro lugar. La conversación le había roto el corazón. Miguel finalmente se había adaptado a su rutina, a la estabilidad de su pequeño apartamento cerca de su escuela, y ahora todo podría cambiar de nuevo. Mark estaba sentado en la primera fila. Su postura era segura y relajada. Había pasado el fin de semana relacionándose con proveedores e incluso había visitado algunas salas de exhibición de equipos para restaurantes, ya planeando las mejoras que implementaría una vez que asumiera el control. Su teléfono vibraba con mensajes de felicitación de contactos que daban por hecho su ascenso. Tina estaba sentada a su lado. Su peinado impecable y su traje nuevo transmitían la certeza de que hoy marcaría su ascenso a la gerencia. Ya había preparado una lista de cambios de personal que planeaba implementar, con el despido de Elena como prioridad. Su portapapeles contenía notas detalladas sobre la reestructuración del personal de servicio para una eficiencia óptima. Los demás empleados, camareros, personal de cocina, las recepcionistas a tiempo parcial, permanecieron sentados en silencio, percibiendo la tensión, pero sin saber qué se avecinaba. Todos habían notado los recientes cambios de ambiente, como Elena se había vuelto cada vez más aislada, como Mark y Tina se habían posicionado como los futuros líderes del restaurante. Janet Murphy entró exactamente a las 7 de la mañana con expresión indescifrable al ocupar su puesto al frente del salón. La gerente regional era conocida por su profesionalismo y eficiencia. Pero hoy, había algo diferente en su actitud, una energía apenas contenida que sugería noticias importantes. Gracias a todos por venir, comenzó Janet, con voz decidida y autoritaria. Como saben, el señor Dalton lleva varios meses recuperándose de sus problemas de salud. Durante este tiempo, todos hemos trabajado para mantener los altos estándares que caracterizan a Estellas Café. Mark se enderezó en su silla, preparándose para su momento de reconocimiento. Tina se alisó la falda y adoptó lo que consideraba su expresión más profesional. Hoy estoy aquí para anunciar que el señor Dalton ha tomado su decisión sobre la futura estructura de propiedad y administración del restaurante, continuó Janet. Sin embargo, antes de proceder con ese anuncio, el señor Dalton ha solicitado dirigirse personalmente al personal. Elena frunció el ceño, confundida. Que ella supiera,
El señor Dalton seguía en casa recuperándose, demasiado enfermo para viajar. Varios otros empleados murmuraron una confusión similar. «Damas y caballeros», dijo Janet, haciéndose a un lado. «Me gustaría que conozcan a su nuevo dueño». La puerta de la trastienda se abrió y Henry Williams, el silencioso conserje que había sido invisible para la mayoría durante un mes, entró en la habitación. Pero algo era diferente en él. Habían desaparecido la postura encorvada y el andar inseguro. Se mantenía erguido, con los hombros hacia atrás, la mirada penetrante y dominante. La sala se sumió en un silencio atónito. Elena se quedó boquiabierta. La expresión segura de Mark se transformó en confusión. El portapapeles de Tina se le escapó de las manos, repentinamente inertes. «Hola a todos», dijo Henry, con la autoridad que había ocultado cuidadosamente durante semanas. «Para quienes no me conocen, o mejor dicho, no saben quién soy realmente, soy Henry Dalton. Soy el dueño de este restaurante desde hace 30 años». El silencio era ensordecedor. Elena sintió como si el mundo se le hubiera ido de las manos. El silencioso conserje que le había fregado los pies, que había asentido cortésmente cuando ella le había dado los buenos días, que había parecido tan humilde y modesto. Era el señor Dalton. Durante el último mes, continuó Henry, recorriendo la sala con la mirada deliberadamente. He tenido la oportunidad única de observar este restaurante y a su personal desde una perspectiva diferente. He visto quién eres realmente cuando crees que nadie importante te está mirando. El rostro de Mark se puso pálido. Su mente repasaba cada conversación, cada trato, cada momento en el que había tratado a Henry, el conserje, como si fuera invisible. He documentado algunos comportamientos muy interesantes, dijo Henry, sacando una carpeta gruesa. Mark, ¿podrías explicarnos el sobre que recibiste de nuestro proveedor de productos agrícolas hace 3 semanas? El que contenía 200 pesos en efectivo que nunca apareció en nuestros libros. La boca de Mark se abrió y se cerró como un pez jadeando en busca de aire. Debe haber algún error. No hay ningún error. Tengo fotografías. La voz de Henry era helada. Y Tina, tal vez te gustaría explicar por qué le dijiste a la señora Patterson que Elena tenía problemas de actitud con los clientes cuando Elena nunca recibió una sola queja legítima en 3 años. La fachada perfectamente compuesta de Tina se quebró. Simplemente estaba intentando mantener los estándares. Estabas mintiendo, dijo Henry simplemente de manera sistemática y deliberada en un intento de destruir la reputación de uno de los mejores empleados que este restaurante haya tenido. La cabeza de Elena estaba dando vueltas. Las acusaciones contra ella, las propinas faltantes, los problemas de horario. El señor Dalton lo había visto todo. La atención de Henry se volvió hacia ella y su expresión se suavizó por completo. Elena, te debo una disculpa. Te he visto soportar semanas de acoso y sabotaje mientras yo reunía pruebas. He visto tu dedicación, tu amabilidad con los clientes, tu integridad bajo presión que habría quebrado a la mayoría de las personas. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero no podía hablar. Pero lo más importante, continuó Henry, con su voz cada vez más cálida. He visto lo que has hecho por mi nieta. La sala estalló en murmullos confusos. ¿Nieta? Lily es mi nieta. Henry explicó, sin apartar la mirada del rostro sorprendido de Elena. Perdió a su madre en el accidente que la dejó paralizada. Durante meses, apenas habló, apenas sonrió, apenas participó en la vida hasta que te conoció. Elena se llevó la mano a la boca al comprender. Ayer por la mañana, continuó Henry, Lily se despertó y le dijo a su tía que quería ir temprano al restaurante porque tenía un ensayo de baile importante con Elena. Estas fueron las primeras palabras de emoción que pronunció desde que murió su madre. Las lágrimas que Elena había estado conteniendo finalmente se derramaron. Elena Ramírez, dijo Henry formalmente, me has demostrado lo que se supone que es este restaurante. No márgenes de ganancia ni juegos de poder, sino comunidad,
compasión y tratar a las personas como familia. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la habitación. Es por eso que te ofrezco la propiedad mayoritaria del café de Estella. El silencio que siguió al anuncio de Henry fue tan completo que Elena podía oír los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos. Propiedad mayoritaria del café Estella. Las palabras parecían imposibles, como un sueño que se haría añicos si se movía demasiado rápido. Elena se levantó lentamente, con las piernas temblorosas y la mente dando vueltas. Señor Dalton, no lo entiendo. Solo soy una camarera. Apenas puedo permitírmelo. No eres cualquier cosa, interrumpió Henry suavemente, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Eres la mujer que le devolvió la sonrisa a mi nieta. Eres el empleado que nunca tomó un atajo, nunca comprometió su integridad, nunca dejó de preocuparse por los demás, incluso cuando lo criticaban. Elena meneó la cabeza, abrumada. Pero no tengo experiencia en los negocios. No sé cómo administrar un restaurante. Yo, Elena. La voz de Henry era firme pero amable. ¿Recuerdas lo que le dijiste a Lily sobre bailar? ¿Que no se trata de mover las piernas, sino de expresar lo que hay en tu corazón? Elena asintió, confundida por la conexión. Para gestionar este restaurante no son necesarias titulaciones empresariales ni márgenes de beneficio. Henry continuó. Se trata del corazón. Se trata de hacer que las personas se sientan valoradas y cuidadas. Se trata de crear un lugar donde las familias se reúnan, donde los extraños se hagan amigos, donde una niña solitaria pueda aprender a bailar de nuevo. Elena sintió que las lágrimas corrían por su rostro mientras la enormidad de lo que estaba sucediendo comenzaba a asimilarse. Pero, ¿por qué yo? Debe haber otros empleados que... No hay nadie más, dijo Henry con firmeza. Hizo un gesto hacia Mark y Tina, que estaban congelados en sus sillas como ciervos deslumbrados por los faros. Mark vio este lugar como su cajero automático personal. Tina lo vio como un trampolín hacia el poder. Pero tú lo viste como tu hogar. Mark de repente encontró su voz. La desesperación lo hace agrietarse. Señor Dalton, si cometí errores, puedo cambiar. Puedo. Estás despedido, dijo Henry sin siquiera mirarlo. Vosotros dos. La seguridad lo escoltará afuera una vez que terminemos aquí. Tina se levantó bruscamente. Su compostura finalmente se quebró por completo. Esto es una locura. No puedes darle un restaurante a alguien sin experiencia, sin sentido comercial, sin corrupción, concluyó Henry con frialdad. Sin avaricia, sin crueldad hacia gente inocente. Elena tiene algo que cualquiera de ustedes posee. Carácter. Elena miró a su alrededor y vio a sus compañeros de trabajo, personas con quienes había trabajado durante 3 años y que la habían visto luchar durante la reciente pesadilla de acusaciones falsas y sabotajes. Sus rostros mostraban una mezcla de conmoción, admiración y creciente emoción. La señora Patterson, que de alguna manera se había colado al fondo de la sala durante la conmoción, comenzó a aplaudir. El sonido resonó en el silencio y pronto otros clientes habituales que se habían reunido afuera de las ventanas también aplaudieron. La noticia se extendió por el barrio como un reguero de pólvora. Elena, dijo Henry, metiendo la mano en su chaqueta y sacando un sobre de tamaño legal. Aquí se incluye la documentación que te transfiere el 60% de la propiedad del café de Estella. El 40% restante quedará en fideicomiso para que Lily sea suya cuando sea mayor de edad. Elena miró el sobre como si fuera a morderla. No puedo aceptar esto, es demasiado. No me conoces lo suficientemente bien para... Sé que te quedaste hasta tarde sin paga para bailar con un niño desconsolado. Henry dijo suavemente. Sé que nunca te quejaste ni siquiera cuando te destruían sistemáticamente con mentiras. Sé que presupuestas cada dólar, pero aún así encuentras formas de ayudar a tus compañeros de trabajo cuando tienen dificultades. Sé que ves lo mejor de las personas incluso cuando te muestran lo peor. Las manos de Elena temblaron cuando tomó el sobre.
Dentro había documentos legales que cambiarían su vida para siempre. Documentos que la transformarían de una madre soltera con dificultades a propietaria de un negocio. De alguien que se preocupaba por cada factura a alguien que podía brindar seguridad para el futuro de Miguel. Hay una condición, añadió Henry con una leve sonrisa. Tienes que prometer que mantendrás disponible el comedor trasero para la práctica de baile. Una joven ha dejado muy claro que esto es esencial para el funcionamiento del restaurante. Como si sus palabras la hubieran convocado, la puerta principal sonó y Sara entró con Lily en su silla de ruedas. La cara de la niña se iluminó cuando vio a Elena. El abuelo Elena dijo, «Serás el nuevo jefe». Lily gritó emocionada. «Eso significa que podemos bailar aquí todos los días». Elena miró al niño que sin saberlo había cambiado todo su mundo. Luego miró a Henry, cuyos ojos estaban llenos de esperanza y certeza. A su alrededor, el personal estaba lleno de entusiasmo. Los clientes se estaban reuniendo afuera y el sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas, iluminando todo con una luz dorada. «Sí, cariño», dijo Elena, con la voz fuerte y clara por primera vez en semanas. «Podemos bailar aquí todos los días». 6 meses después, Elena estaba en la puerta de su restaurante. Su restaurante, observando con una mezcla de orgullo y asombro la apresurada cena que todavía la pillaba por sorpresa. Llevaba un traje de negocio sencillo que le sentaba perfectamente. Su cabello estaba recogido en un estilo profesional, pero su sonrisa era la misma expresión cálida que había hecho que los clientes la amaran como camarera. Los cambios que había implementado eran sutiles pero profundos. El personal recibió mejores salarios y beneficios de salud. El menú presentó opciones más saludables para niños con necesidades especiales. El comedor trasero había sido designado oficialmente como el espacio comunitario donde las familias locales podían realizar pequeñas celebraciones y donde todos los martes y jueves, Elena todavía realizaba sesiones de baile para niños con discapacidad. Miguel estaba sentado en el mostrador haciendo sus tareas, completamente cómodo en el espacio que se había convertido en su segundo hogar. Ahora tenía amigos, otros niños cuyos padres los llevaban al restaurante específicamente porque sabían que Elena entendía a las familias con necesidades especiales. Lily giró su silla de ruedas en elegantes círculos cerca del espacio de baile. Su risa llenaba el aire mientras practicaba los movimientos que Elena le había enseñado. Ahora asistía a una escuela regular, participaba en clases de baile adaptadas e incluso se había hecho amiga de Miguel, quien le había enseñado que ser diferente no era algo de lo que esconderse. Mark y Tina habían encontrado nuevos trabajos. Aunque las noticias sobre su comportamiento en Estellas habían dificultado sus transiciones, Henry permaneció como consultor y figura de abuelo querido, pasando sus días jugando ajedrez con clientes habituales y contando historias sobre la historia del restaurante. Pero el cambio más notable fue en la propia Elena. La mujer ansiosa y que se disculpaba y que una vez temió por su trabajo había sido reemplazada por un dueño de negocio seguro de sí mismo que trataba a cada empleado y cliente como familia. Había descubierto que dirigir un restaurante exitoso realmente era una cuestión de corazón, de crear un lugar donde la gente se sintiera valorada, donde los niños pudieran aprender que eran perfectos tal como eran y donde la bondad de una madre soltera pudiera transformar no solo su propia vida, sino las vidas de todos los que la rodeaban. Mientras Elena observaba a Lily y Miguel bailar juntos, ambos niños moviéndose a su propio ritmo y celebrando sus habilidades únicas, se dio cuenta de que Henry había tenido razón todo el tiempo. A veces, la cualificación empresarial más importante no es lo que sabes, sino quién eres cuando crees que nadie importante te está mirando. Y a veces los regalos más inesperados vienen envueltos en el simple acto de cuidar a los demás sin pensar en una recompensa.